conocidos, otros no he tenido la oportunidad de encontrarnos por esta vía o por personalmente, como ha pasado con las promociones anteriores de la carrera de posgrado, pero ahora nos tocó hacerlo por esta vía, porque cuando lo hacía de manera presencial en las aulas de la Universidad de la UNR, íbamos elegantes, vestidos de doctor. Ahora toca hacerlo en pijama, no toca otra. Así es que nos vamos a cuidar y nos han pedido que hablemos de una parte de la toxicología laboral para dar continuidad con lo que ya comenzaron ustedes en la semana anterior y las sesiones anteriores con querido amigo Héctor. En todo caso, de lo que se trata ahora es de comentarles nuestra experiencia en este campo. Yo creo que es lo mejor hablar de lo que uno ha hecho, mal o bien, porque eso da un poco de elementos para poder reflexionar. Así que por eso es que le hemos puesto el título de una experiencia en la toxicología laboral y ambiental. Entonces, el punto está que, permítanme, no pasa la, déjame ver por qué no pasa. Acá debe estar. Acércate un poco al micrófono, Oscar. Bueno, ahí se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Sí, ahí se escucha mejor, Oscar. Perfecto. Bueno, queridos colegas, la idea era que queríamos tratar el tema de las sustancias químicas, de los tóxicos, partiendo de una idea que todo el mundo lo maneja, es de que cómo se comportan los tóxicos en el ambiente, porque de eso dependen muchos aspectos. La distribución, el estado físico de la sustancia, cómo se dispersa, cómo se transforman, de acuerdo a las variables ambientales que pueden existir fuera y adentro del centro laboral. Pero también, obviamente, es importante conocer qué va a pasar con los trabajadores en la medida de cómo se comportan estos químicos o estos tóxicos en el organismo humano. Y por eso también hay que estudiar la forma como se exponen, hay que estudiar la toxicocinética, la toxicodinamia, en otras palabras, cuáles son las vías de ingreso, cómo se traslada dentro del organismo por vía sanguínea o por otras vías, cómo actúan en los distintos tejidos y células, cuál es el órgano blanco al que ataca la sustancia química, o cuáles son los órganos de acumulación, como pasa con el plomo. Eso es importante conocer, es importante dominarlo. Sin embargo, nos parece que hay una cantidad de textos que tratan de este tema. Hay algunos colegas que ya han hablado de aquello y eso está muy bien, hay que dominarlo. Ustedes mismos tienen un colega que es argentino, Alveano, que tiene un muy buen libro sobre de las sustancias químicas en el trabajo, que seguramente ustedes lo tienen como bibliografía. Pero lo que nos interesa más bien ahora es hablar sobre lo que hemos venido sosteniendo desde hace gran rato. Desde el enfoque que tenemos en la salud de los trabajadores, hemos ido planteando, y en los textos seguramente que estaba hablando Silvi, es que independientemente del tema que hablemos, de ergonomía, toxicología, patología laboral, cualquier cosa, es necesario partir de un enfoque integral, de lo que hemos dado en llamar enfoque ecosistémico en salud laboral, en salud y ambiente. ¿Por qué razón?
Porque nosotros pensamos que las condiciones de salud de los trabajadores y las trabajadoras están íntimamente relacionadas, obviamente, con las condiciones de trabajo. Pero no solamente con las condiciones de trabajo, sino con las condiciones de vida extralaboral. Y además de ello, con el espacio extralaboral, con el ambiente. Esta entrada, así estemos hablando de aspectos muy particulares, como es el caso de la toxicología, es necesario tenerlo presente. Más aún si hablamos de otros aspectos que tienen que ver con el proceso de trabajo, para de ahí extraer lo que seguramente en otra charla podríamos hablar sobre los procesos peligrosos o mal llamados riesgos de trabajo, sobre los procesos positivos, sobre las manifestaciones tempranas, etcétera. Rompiendo un poco también la visión convencional causa-efecto, la visión mecanicista de unidireccional, porque en la realidad de la vida de los trabajadores, la cosa no es tan simple. Por esa razón es que planteamos la entrada, inclusive en este asunto de la toxicología, desde un enfoque integrador. Y solamente si nos referimos a las esferas que están dentro de este gran círculo, ya estaríamos dando un paso en una visión integradora. Pero no puede quedar ahí, porque las cosas en términos de condiciones de salud, de trabajo, de vida, no nacen o vienen de las nubes o de la estratosfera o por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que tienen sus explicaciones, ¿no es cierto?, en las condiciones sociales de una sociedad concreta, de una ciudad concreta, de un pueblo concreto, de un grupo social concreto. Y eso define de cómo la gente se enferma o cómo se expone al trabajo. Pero también depende, obviamente, también de la cultura. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos la contaminación por metales en una población del sur del país, la gente decía, ¿qué hace para cuidarse de esa agua contaminada? Decía, no, pues estamos protegidos. ¿Quién nos protege? Jesucristo de los milagros. Él les protege. Y por eso ellos no hacen nada para evitar tomar el agua contaminada. O como ya verán luego, en la parte de la exposición, recuperan sabores ancestrales muy importantes del uso, por ejemplo, de plantas para protegerse de esto y otros males, de sustancias químicas y otras formas de exposición. Por lo tanto, ahí hay que tomar en cuenta la cultura de la gente, del sector concreto de trabajadores, para entender, ¿no es cierto?, los aspectos de la salud, de cómo influyen las sustancias químicas, de cómo se cuidan, etc. Pero no solo eso, también hay que ver la geopolítica, las relaciones internacionales, porque la presencia, por ejemplo, de agrotóxicos, que hablarán en algún momento y hablarán, no es tampoco gratuito, ¿no es cierto? La decena de sustancias que han sido prohibidas en unos países lo han llevado a países del Asia o de América Latina porque las leyes son absolutamente permisivas. Entonces, el hecho de que exista o existían organoclorados en un país no es gratuito, sino ahí estaban las distribuciones de poder del gran capital que incursionaba en países en donde lo permitían. Entonces, por lo tanto, esos aspectos hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué la carrera tiene legislación? Porque precisamente en los aspectos relacionados con el cuidado de la salud, con las medidas de prevención, con la indemnización, cruzo el aspecto legal. Entonces, todo eso que ustedes además están viendo en la carrera, ¿verdad?, apunta precisamente a esta mirada ecosistémica, que es lo que estamos invitando. En ese sentido, por lo tanto, conviene incursionar en distintas dimensiones de cómo las sustancias químicas interactúan o inciden en la salud de las personas, pero no solo de las personas a nivel individual, sino de las personas también a nivel colectivo, que es otro aspecto importante que en el campo de las ciencias de la salud
nos ayuda la herramienta de la epidemiología. Así es que hay que abordarlo desde un punto de vista individual, hay que abordarlo desde un punto de vista colectivo y dentro de un marco de referencia ecosistémico no multicausalista, porque obviamente las fuerzas que interactúen no son iguales. A veces el poder de los grupos que existen a nivel de cada país, desde el punto de vista económico-político, también inciden en la forma de cómo la gente puede exponerse o no a estas sustancias químicas. Entonces, ese es un punto importante. Pero claro, y al hablar entonces de la parte singular y particular, hay diferentes formas de exposición en los trabajadores, ¿no es cierto? Por ejemplo, la vía dérmica. Y por vía dérmica, al usar aceites para las máquinas, para la lubricación, para la refrigeración, están exponiéndose a una sustancia química derivada del petróleo, por ejemplo, y obviamente eso va a tener un impacto en una cantidad importante de trabajadores, y ustedes saben mejor que yo, por ejemplo, la presencia del famoso acné comedón, que es una lesión dérmica muy importante porque no es el acné vulgar, que es fácilmente tratable. Con una degeneración de los folículos pilosos tiene una consecuencia muy severa en términos de la incapacidad que puede generar al trabajador o trabajadora. Pero en toxicología, la presentación de las sustancias químicas en forma de aerosol, en forma de humos, en forma de gases, de vapores, es lo predominante y clínica y epidemiológicamente a lo que más hay que poner atención. ¿Por qué? Porque, desde luego, hay muchas sustancias químicas que están en ese estado de la materia, por un lado. Y por otro lado, la vía aérea es la vía más importante para la penetración de los tóxicos. Porque no nos podemos tapar la nariz porque nos vamos a morir, nos ahogamos. Hay que respirar, hasta con mascarilla. Y muchas veces las mascarillas que utilizan, como va a haber un docente seguramente que los dirá en las próximas charlas, son muy mal usadas. Ahora con el COVID nos hemos dado cuenta con esto de las mascarillas. Incluso hay para polvos, hay para gases, etcétera, y no es lo mismo usar la una que la otra, y puede dar una falsa protección. Y por lo tanto, entonces, la vía de entrada por vía respiratoria es bien importante, porque además, desde el principio, desde el ingreso de la sustancia química por vía nasal, faringe, ya comienza la absorción, y ni se diga al llegar a nivel alveolar, que tiene una superficie extremadamente amplia para absorción y que no solamente va a ocasionar problema a nivel alveolo capilar, sino que puede ocasionar a nivel sistémico, porque se ha dicho que al extender los alveolos, haciendo una metáfora, ¿no?, ocuparía la superficie de un estadio y por lo tanto la superficie de absorción es muy alta. Por eso la vía inhalatoria es la que hay que ponerle atención. En ese sentido, entonces, miren, la contaminación del aire central y por ahí pueden ingresar al organismo sustancias que son muy frecuentes como los humos polimetálicos, que se encuentran con mucha frecuencia en los centros laborales, a más de los agrotóxicos en el centro agrícola, que será tema de otra clase, con otro colega. Pero el hierro, el plomo, el manganeso, el arsénico, el aluminio, el mercurio son sustancias que están impactando de manera importante en la población laboral y extralaboral. Y ni se diga los derivados del petróleo que tienen distintas fuentes para incidir en el organismo humano. Miren, por ejemplo, acá, muy común un trabajador de naturaleza que, como ustedes pueden ver en la fotografía, se está protegiendo de uno de los procesos peligrosos. Yo no los llamo riesgos de trabajo, ya habrán leído en mis documentos. Le hablamos de procesos peligrosos. Ahí un proceso peligroso importante es la radiación infrarroja. Y de esa se está protegiendo. Y ni siquiera tanto por protegerse, porque si no se pone la careta ni siquiera ve lo que está soldando. Pero como ustedes pueden ver, no se protege la vía aérea. A pesar que existen
equipos de protección personal que cubren también la vía respiratoria, pero en este caso no, que es lo común de los trabajadores. Pero lo interesante también de esta diapositiva, para ir rompiendo la unicausalidad de los problemas de salud de los trabajadores, ahí pueden ver ustedes que además de estar expuesto a radiaciones no ionizantes de tipo infrarroja, está expuesto a humos, como se puede ver en la fotografía. Y no son humos cualquiera, son humos metálicos, que surge del metal que está soldando, pero también de la varilla de soldadura que tiene hierro, por ejemplo, o que tiene fundente. Por lo tanto, los humos que están saliendo ahí serán polimetálicos, serán de silicato en el organismo del trabajador. Pero miren, además de eso, la posición en la que está trabajando, completamente antiergonómica, es decir, esta diapositiva nos muestra lo que dijimos en la primera lámina, una visión y un enfoque integral. Y ahí es que vamos a ir a dar cuenta de la salud del trabajador, en este caso de un soldador. Y obviamente no me quiero detener, ahí hay gases tóxicos como el fosgeno, además del humo, y que todo aquello va a incidir de manera distinta en diferentes partes de órganos y sistemas del trabajador o trabajadora. Entonces, el problema está que al entrar por vía respiratoria y al contaminar el ambiente laboral y extralaboral, se está viendo una prevalencia alta de problemas respiratorios, no solo en trabajadores, sino también en niños, con problemas respiratorios de vías altas o bajas, con aumento en las consultas de hospitalización por enfermedades broncopulmonares, y ahora que ha cobrado mucha vigencia con esta famosa pandemia, la comorbilidad de gente que tiene problemas respiratorios hace que sean más frágiles, que vinieron arrastrando exposiciones en centros laborales o ambientales, que ha hecho que esto sea mucho más grave y la mortalidad sea más alta, precisamente por la coexistencia de este tipo de enfermedades en el personal trabajador. Ustedes ya habrán escuchado a los demás colegas en salud laboral. Uno de los campos de alto riesgo, ahí sí vamos a utilizar la palabra riesgo con otra connotación, es la industria petroquímica. Es de los sectores laborales que mayor riesgo tienen a la exposición a sustancias químicas, precisamente por la naturaleza de este sector productivo y que existe en buena parte de nuestros países. Esta industria petroquímica, entonces, hay que mirarle con mucha atención y a los trabajadores y trabajadoras de este sector también darle mucho cuidado al asunto. Porque lo que habíamos dicho, por vía aérea se elimina y se expulsa una cantidad de sustancias, una diversidad amplia de sustancias. Ustedes saben que lamentablemente el ser humano, tanto en centro laboral como extra laboral, está expuesto a miles de sustancias químicas. Muchas de ellas ni siquiera se conocen qué impacto y qué efecto tendrán en el ser humano o en el ambiente, pero muchas sí, lamentablemente ya se va viendo. Entonces, cómo al ingresar por vía respiratoria, como habíamos dicho, comienza a afectar desde las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, bronquios, alveolos, pero no se queda la sustancia química ahí, sino por lo que habíamos dicho antes, y ustedes saben muy bien, se absorbe por vía alveolo capilar y va a ir a afectar diferentes órganos y sistemas, y lamentablemente ocasionando problemas mutagénicos, teratogénicos, que son de por sí problemas serios, irreversibles, y lo que más nos preocupa es la carcinogénesis. Nuestra hipótesis, que coincide con algunos cientistas del campo, es que la carcinogénesis, el cáncer de distintos órganos
que se ha tornado casi como una epidemia en los últimos años, seguramente está muy relacionada con la gran proliferación de sustancias químicas que existen en los centros laborales y en el ambiente, e inclusive en los alimentos. Por eso es que, ¿qué persona no ha tenido un familiar con cáncer en los últimos tiempos? Y cada vez se va descubriendo que los causantes de esos cánceres son precisamente sustancias químicas. De exposición actual o de exposiciones anteriores. Por eso la importancia también de manejar la noción del imprinting, que significa que me puedo exponer por ahora y después de un tiempo va a aparecer los efectos en el organismo. Esto entonces tiene que ver precisamente con la presencia de sustancias químicas. Y claro, en la industria petroquímica, miren, lamentablemente existe una serie de sustancias que aquí como no se ve bien, me permiten. Los difenilos, allí que los vapores, que utiliza como carburante en los vehículos, en la destilación de petróleo, y que obviamente buena parte de ellos afectan el sistema nervioso central. Son depresores del sistema nervioso central, producen astenia, pero también afectan al sistema nervioso periférico con neuropatía. Y no solo eso, sino que estos derivados del petróleo y las sustancias que surgen de los procesos industriales en la industria petroquímica, ustedes saben, produce aplasia medular y leucemia. Eso ya está comprobado, por eso que se prohibió el uso del benceno en muchas partes. Pero afecta también a la piel, generando dermatitis, hemorragias, irritación, etcétera, ¿no? Obviamente la prevención tiene que ver también con los tan discutidos valores de umbrales límite, obviamente hay que hacer hemogramas periódicos de los trabajadores para ver precisamente si no hay aplasia medular, la leucemia, ¿no? Y obviamente también estudios de los metabolitos. También hay sustancias que se utilizan como aditivos de gasolina y la mayoría de estas sustancias, como ustedes pueden ver, afectan al sistema nervioso y afectan también a otras partes de la economía, que no me voy a detener mucho tiempo en eso. El dióxido de azufre, por ejemplo, es un gas incoloro, de olor picante y acre que existe en la industria petroquímica, en la del petróleo, ¿no es cierto? Y que también se produce por la combustión de los hidrocarbones, ¿no? Y que afecta a la salud, ¿no es cierto? Pero no solamente a la salud, sino también al ambiente, a las plantas de los peces, por la llamada lluvia ácida. Aquí ya vamos ligando, miren ustedes, lo laboral con lo ambiental, que es una parte que yo quería resaltar en esta pequeña conversación con ustedes. Y como es sumamente irritante, ¿verdad? Puede producir, a más de irritación de vías respiratorias alta, puede producir broncoespasmo, inclusive neumonitis. Y obviamente, como es irritante también de conjuntivas, lo hará. También, obviamente, la misma prevención que tiene que ver con el examen clínico integral, con exploración neurológica, otorrinolaringológica también, ¿verdad? Ahí solo por ir citando algunos, uno de los, el dióxido de nitrógeno es otro elemento que se encuentra también en la industria petroquímica, ¿no? Que también está como líquido, como vapor o como gas, y también lamentablemente incoloro y a veces inodoro. Está como el virus de la COVID, que está invisible y que nos puede atacar por cualquier lado. Igualmente, casi los problemas son similares, como ustedes pueden ver, y los procedimientos son más o menos iguales. Entonces yo invitaría a los colegas mucha atención en el asunto de los trabajadores y trabajadoras de la industria petroquímica. Inclusive ahí en Rosario, en el Gran Rosario, hay industrias de esa naturaleza y hay trabajadores que seguramente pueden tener estos problemas.
Pero el otro grupo, el otro sector de la economía que también amerita una importante atención es el sector minero. Porque además de lo que hemos visto de los derivados del petróleo, de la industria petroquímica, también los metales son elementos tóxicos que lamentablemente están presentes en muchos espacios laborales. En la pequeña minería del oro, por ejemplo, el mercurio es una sustancia que se sigue usando. Se sigue usando en muchas partes del mundo. Y eso, obviamente, que ha traído un problema a nivel de la salud de los trabajadores y del ambiente. Porque como vamos a ver, se utiliza tanto en la amalgamación del oro y, claro, en el procedimiento que emite también vapores. ¿Y por qué es importante este elemento? Porque puede venir de la descarga de la minería, el mercurio metálico, pero puede venir también de la atmósfera, porque en la atmósfera existe mercurio que se condensa como mercurio metálico, pero que al llegar a la naturaleza, ¿no es cierto?, y por acción de las bacterias, se transforma. Unas formas, es importante que habrán estudiado seguramente en la reunión anterior, es ver la biodisponibilidad en efectos de la salud y de los órganos vivos. El mercurio inorgánico o metálico, a pesar que no es biodisponible para el ingreso a distintas partes del organismo, sí afecta a la piel y afecta al sistema nervioso a pesar de ser inorgánico. Ni se diga cuando ya se transforma por acción de las bacterias, ¿no es cierto?, y se metiliza para formar el metilmercurio. Este metilmercurio es el que va a pasar a la cadena trófica y va a pasar al ser humano, ocasionando problemas especialmente en el sistema nervioso central y periférico. Entonces, el entender también la forma como se comportan las sustancias químicas en el ambiente y en el organismo es fundamental. Igual pues pasa con el arsénico, no es lo mismo el arsénico orgánico que el inorgánico, que hay en las aguas precisamente profundas, y especialmente en Argentina hemos visto que hay mucho de eso y que utilizan para pozos de agua para beber. Y así podemos poner un montón de ejemplos. Pero desde luego, este mercurio como metal pesado, al igual que el plomo, son sustancias que están muy difundidas y hay amplios sectores de la población laboral que se exponen. Y ustedes saben que el plomo clínicamente que afecta a los elementos hematopoyéticos producen anemia. Ya habrán estudiado las razones por lo que se produce eso con acción inclusive en las enzimas, pero actúa en el sistema nervioso central, produciendo vértigos, cefaleas, temblores musculares, pérdidas de la memoria, de la capacidad de concentración, inclusive compromiso de las funciones cerebrales superiores como la inteligencia. Y a nivel del sistema periférico, ni se diga, existen daño en los nervios motores, problemas de dolores musculares, anestesia en zonas afectadas, etc. Y claro, lo que hemos dicho al comienzo de esta plática es que no podemos dejar de ver, por más profesionales de la salud laboral que seamos, y mejor si lo somos, trascender el espacio intralaboral y de los y las trabajadoras hacia la colectividad, hacia la comunidad, hacia lo extralaboral. Una promoción anterior del posgrado de la carrera que ustedes están siguiendo, junto con Jorge Kohn y otros colegas, hicieron una investigación muy bonita del sector que queda en San Lorenzo, que queda en el Gran Rosario, y ahí se veía cómo esas plantas industriales generaban contaminación, unas zonas calientes de las sustancias químicas que estaban emanando por ahí en ese sector, comprometiendo la salud de la comunidad que vive obviamente alrededor de estas plantas industriales.
Seguramente tienen como fuente bibliográfica este tipo de investigaciones que también marcaron un hito en la carrera y en el estudio de los aspectos toxicológicos de Rosario. Pero entonces, queridos colegas, estamos viendo que las sustancias químicas pueden tener una acción en el sector de los trabajadores y también en el sector extralaboral. Y los estudios no son iguales a pesar que se comparten muchas cosas. Por ejemplo, a nivel de fuentes, a nivel ambiental, como es tan amplio, es mayor que a nivel laboral. Las vías de exposición también a nivel ambiental son diversas, un poco menores a nivel laboral. Igualmente con las vías de ingreso, con el número de contaminantes. Pero lo más interesante, colegas, es el asunto del reto que tenemos los investigadores, que ustedes obviamente lo son o lo van a hacer, es las técnicas que se utiliza para la detección o para el monitoreo ambiental o epidemiológico. Porque a nivel ambiental, por el mismo hecho que es un lugar abierto, las sustancias químicas generalmente están a bajas concentraciones, que no sucede a nivel laboral. Todo esto obviamente tiene excepciones, por favor. Pero ¿por qué esta alerta? Porque nosotros a la hora de hacer estudios, como nos ha tocado a nosotros, las muestras no podemos mandar a cualquier laboratorio. Porque si mandamos a un laboratorio que no tiene, por ejemplo, equipos de alta sensibilidad que pueda detectar partículas por billón, simple y llanamente va a aparecer que no hay contaminación. Y es simplemente porque los equipos no detectan bajas concentraciones. Cosa que a lo mejor en el centro laboral sí puede haber altas concentraciones y equipos más o menos convencionales de laboratorio, espectrofotómetros, hasta colorimétricos pueden detectarlo. Ese es un asunto bien importante porque obviamente hay mayor dispersión que en el centro laboral hay menor dispersión. Y a nivel de la salud también hay diferencias. Por ejemplo, a nivel ambiental, lo que nos ha pasado a nosotros, y no solo a nosotros, sino a los colegas con los que yo he trabajado y he estudiado, investigadores del Canadá, cuando fueron a estudiar, por ejemplo, la acción del mercurio, ¿no es cierto?, en los mineros y en la contaminación del río Tapajós, que está a orillas, mejor dicho, afluente del Amazonas, japoneses que estudiaron el mercurio por el problema que hubo, como ustedes conocen muy bien, años atrás, en el Japón, ¿no es cierto?, llegaron a detectar con estudios clínicos si habían trastornos en la salud de tipo tóxico por el mercurio. Dijeron que no hay. Pero ¿qué es lo que pasó? Justamente no tomaron en cuenta que la dispersión es tan amplia y la sintomatología muchas veces es sutil, lo que nosotros hemos dado en llamar manifestaciones tempranas. Y que por lo tanto, para dar cuenta de esta sintomatología subclínica, se necesitan, igual que los laboratorios, pruebas también especiales para determinación de manifestaciones tempranas. Eso, en nuestro grupo de investigación que hemos compartido con los colegas de la Universidad de Rosario, con Jorge Cohen y su equipo, con Silvia, etcétera, lo tenemos inclusive allá en Argentina, en Rosario, una batería de pruebas neuroconductuales con equipos sensibles para detectar estas manifestaciones tempranas que a nivel ambiental y también muchas veces laboral puede encontrarse a nivel subclínico. Entonces hay que estudiarlo en grupos amplios a nivel ambiental, a nivel laboral pueden ser grupos más pequeños, ¿no es cierto? A nivel ambiental no podemos hablar, ¿no es cierto?, de valores normales y anormales en el organismo, sino eso va a depender mucho de la exposición. Es otra cosa que para los médicos nos llamó la atención. A ver, ¿cuánto es la hemoglobina normal? ¿Cuánto es la glucosa normal? Estamos acostumbrados a eso, pero en estudios ambientales no hay cómo tener este tipo de valores. Y eso sería un tema que podemos tratar cuando hablemos de las pruebas neuroconductuales de manifestaciones tempranas. Así es que
esta invitación inicial es la que yo he querido mostrarles antes de pasarles a indicar algo que ha sido de nuestra experiencia y que de alguna manera también de manera sencilla refleja la importancia de un enfoque sistémico, de un enfoque que vincule los aspectos laborales con los ambientales, que vincule los aspectos de las condiciones de trabajo y de vida de la gente, que vincule con las políticas, etcétera. Y entonces, por esa razón, es que me voy a permitir, ¿no es cierto?, mostrarles algo. Porque como yo os había dicho, muchas cosas de las que hemos hablado antes se pueden encontrar en los libros. Pero creo que no hay mejor cosa para un docente o quien se preste de ser un facilitador, es básicamente contar la experiencia de uno, buena o mala. Y por eso es que yo voy a permitirles comentarles una experiencia que tuvimos por unos 10 años, por lo menos años atrás, en una desinvestigación que hicimos en el sur del país. Y que claro, Jorge Cohen nos dirá, este es otro de los gatoarañismos. Ya les dirá qué llama el gatoarañismo. Un asunto, una estrategia docente muy interesante. Pero si uno no cuenta la historia y la experiencia que uno ha tenido en investigación en este campo, entonces, ¿de qué cuento? Pues por eso me voy a permitir mostrarles algo que en este momento de la plática les puede resultar más bien amena, porque una de las particularidades que tenemos varios de los que hemos sido docentes de maestrías y de pregrado es más bien utilizar imágenes, porque las imágenes, como decía un proverbio chino, explica mejor que 1000 palabras. Entonces, ahí va. Miren, nosotros durante muchos años estudiamos un equipo transdisciplinario aplicando el enfoque ecosistémico que les acabo de señalar, lo que sucede con las sustancias químicas en la pequeña minería, en una población fronteriza con el Perú que se llama Portobelo y Saruman. En este sector, que todavía se mantiene activa la minería a pequeña escala, pasa lo siguiente. ¿Qué es lo que les quiero mostrar, colegas? Para podernos darnos cuenta de los problemas de salud de un grupo poblacional, laboral o no, para poder darnos cuenta que esté expuesto, para saber entonces los detalles de los procesos peligrosos que inciden en la salud, una de las invitaciones que yo siempre hago es conocer el proceso de trabajo, el proceso de producción. Eso no es tema de los ingenieros de higiene y seguridad solamente. Es un tema que involucra a todo el equipo transdisciplinario de salud y seguridad en el trabajo. Por lo tanto, el médico que está atendiendo en el consultorio tiene que sacarse el mandil blanco y ponerse el azul y salir a recorrer el centro laboral. Ahí se va a encontrar las entrañas de lo que pasa y de lo que puede afectar al ser humano. Y además podemos dilucidar las categorías sistémicas de determinaciones sociales que hemos hablado, que inciden. Ejemplo, en esta ciudad de Portobelo, a inicios del siglo XX, una empresa norteamericana, la Southern American Company, ingresó a explotar las riquezas del suelo ecuatoriano con una forma de producción semi-industrial de explotación del oro, y esas son las ruinas. Ellos permanecieron 50 años sacando las entrañas de la tierra, el oro y la riqueza ecuatoriana. Ofrecieron un ferrocarril de una ciudad que está al mar
que se llama Machala, hasta Portobelo. Ofrecieron, ahora sí, el oro y el moro. Nunca lo cumplieron. Cuando ya se agotaron la riqueza más útil que estaba en la superficie, abandonaron, dejando esas ruinas. Entonces ahí está cómo los grupos transnacionales del capital extranjero inciden e ingresan a nuestros países con las bondades de las leyes y las bondades de todo. Y desde luego que fueron dejando las migajas. Y las migajas son las que están acá, que pequeños mineros, después de una crisis del sector agropecuario en la década de los 80 en el Ecuador, vieron una manera de sobrevivir ingresando a las minas abandonadas de esta compañía norteamericana. Vean ustedes entonces cómo en la práctica vamos ligando estas categorías que pusimos en el esquema, que no son enunciados retóricos, sino que nos permite ver con claridad la influencia. Y obviamente es túneles, los socavones, en donde ingresan los mineros en condiciones precarias muchas veces, ¿no es cierto?, a extraer el mineral de las profundidades de la mina, muchas de ellas ya inundadas, ¿no? O también pequeños trabajadores que sacan prácticamente cargando los pequeños minerales. Ahí nomás ustedes pueden darse cuenta de las diferencias sociales. También hay empresas ahora que han entrado a hacer aquello, no solamente a estos pequeños productores familiares. Y miren, lo que les hablaba, de conocer el proceso de trabajo para desentrañar cómo se exponen a las sustancias químicas y a otros procesos peligrosos innatos de la forma de trabajo. Cuando sale el mineral de las montañas de por acá arriba, son llevadas a las plantas de beneficio, así se llama técnicamente, a las plantas de procesamiento, en donde lo van a procesar al mineral. Y obviamente acá lo van a moler en un molino chileno que le denominan, sale una mena que es recogida en estas bayetas, y ahí está, después de haber hecho el platoneo, ya aparecen algunas partículas de oro, ¿verdad?, con una clasificación manual. Pero hay mucho otro oro en la tierra, por decirlo de una manera vulgar, para que nos entendamos, en la mena técnicamente hablando, que tiene que ser extraída de otra manera. ¿Cómo? Utilizando sustancias químicas. En este caso concreto, después del platoneo, ahí está el uso de entonces el mercurio, que desde la antigüedad se conoce que tiene el poder de amalgamación. Ustedes recuerdan lo que significa amalgamación, la unión de varios metales. En este caso, del mercurio con el oro, con la plata, con el plomo, etc. Y como ustedes puedan ver, lo usan así, de una manera de mano pelada, sin ninguna protección, con lo que platonean para mezclar la arenita que tiene oro con el mercurio, ¿no es cierto?, y para obtener esta amalgama que tiene metales y que tiene mercurio, obviamente. Entonces, este mercurio ya al ser manipulado, como pasó acá en esta diapositiva anterior, ya ingresa por la piel. No solo que ingresa, sino que está en la piel intacta, húmeda, y genera la famosa dermatitis de contacto por mercurio como patología de este metal. Pero hasta antes del proyecto nuestro, esas amalgamas, estas que están aquí, eran llevadas a las casas y ahí lo quemaban para que el vapor de mercurio, ¿no es cierto?, deje libre al metal. Y ya pueden imaginarse la inhalación por vía respiratoria, en este caso, de los vapores de mercurio, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, ya estamos viendo que al analizar el proceso de trabajo hasta aquí, estamos viendo que ya se están exponiendo a un tipo de sustancia química por distintas vías. Examinamos a los trabajadores, de hecho, ya lo verán. Esto da como para unas cuantas charlas para tratar caso por caso,
pero obviamente no lo vamos a agotar en una sola exposición. Pero ¿qué es lo que sucede? Siguiendo el proceso de trabajo, solo el 50% de la mena que salió es captada por el mercurio. El resto tiene que ser recuperada de otra forma. Van a parar en piscinas, esos relaves de la mina, y en esas piscinas, que son las piscinas construidas con doble fondo, se incorpora otra sustancia química, que es el cianuro. Como ustedes deben saber, a diferencia del mercurio que produce amalgamación, el cianuro le lixiva al oro. ¿Qué quiere decir le lixiva? Le disuelve al oro. Y entonces eso es recogido, vamos a ver después, en elementos que filtran. Pero miren ustedes, ya estamos hablando de una sustancia tremendamente tóxica para el ser humano, y no solo para el ser humano, sino también para la biota, para la vida marina, la vida fluvial. Eso se utiliza y se sigue utilizando hasta ahora, queridos colegas. Pero miren ustedes, lo que hablaba hace un momento de la importancia del enfoque integrador y de la cultura de la gente, estos tanques vacíos, miren, los recuperan algunas familias, ¿no es cierto?, del cianuro de sodio, de los plaguicidas. ¿Para qué? Para guardar los granos de su cosecha, el maíz, el maní. En esta foto, por ejemplo, se ve un niño con el maní que sacó de ahí para comer. Entonces, ¿cómo nosotros, como profesionales de la salud, no vamos a abordar la parte cultural, las costumbres de la gente, que va a influir en su salud, de su minero padre, de sus hijos, extensión a la familia y a la comunidad? A eso invitamos con el enfoque ecosistémico, que aparecería como una categoría estratosférica, pero que tiene aplicaciones bien concretas en la vida de la gente. ¿Cómo está el volumen? ¿Me están escuchando bien? ¿Aló? Sí, perfecto, perfecto, Oscar. Bueno, seguimos entonces. Pero luego, siguiendo el análisis del proceso de trabajo, ¿verdad? Ese material que salió de la cianuración es calcinado a temperaturas altas. Vean ustedes con qué equipos de protección. Ninguno. Después de eso, queda una barrita polimetálica, que ahí entra otra sustancia química. Entonces, ¿cuál es esa sustancia química? El ácido nítrico. El ácido nítrico es colocado en esa sustancia que salió, y como ustedes ven, esos humos o vapores de color naranja son tremendamente irritantes, porque justamente los gases nitrosos son muy irritantes. Y miren ustedes entonces cómo se va exponiendo el trabajador a distintas sustancias químicas y en distintos momentos del proceso de trabajo. Por eso reitero la importancia de estudiar el proceso de trabajo para ir encontrando, ¿no es cierto?, los procesos peligrosos a los que se va exponiendo y corrigiendo los problemas de salud que va a tener el trabajador y, lamentablemente, la familia que está alrededor de esas plantas de procesamiento. Y luego, claro, de un proceso de fundición se obtiene la famosa pepita de oro, que parecería que es de mucha utilidad, pero fundamentalmente sirve para la ornamentación del ser humano en aretes, en anillos de matrimonio, etcétera, etcétera. Poco en aparatos electrónicos. Pero miren, lo que hemos dicho nosotros es que, a más de estudiar lo que pasa en la población laboral, hay que trascender lo extralaboral, porque es tan o igual o más importante y grave que lo laboral. Y eso lo vamos a dedicar los últimos minutos para que ustedes lo vean. ¿Qué pasa entonces con la naturaleza, con el llamado ambiente? Pero el ambiente es todo y nada, una caja de Pandora.
pero son los ríos transparentes de nuestra naturaleza, que en las zonas altas, donde no hay minería, es de agua transparente, cristalina, y es violada por los efluentes que salen de las plantas de beneficio, llevando todo este tipo de materiales o los relaves a esos ríos que fueron acá en altura transparentes. Estos relaves, como ustedes pueden ver, digo yo, van violando al agua transparente, que no es solamente lodo, sino que tienen sustancias químicas. Obviamente el lodo es el material particulado, pero tienen mercurio, tienen plomo, tienen manganeso, tienen cobre, tienen hierro, tienen arsénico. Eso tienen este tipo de sustancias que van a parar en los ríos, ¿no es cierto? Pero en la población que estudiamos nosotros, para variar, ¿no? Para variar, los municipios de Puerto Willis Aruma descargaban la basura directamente en el río, no en rellenos sanitarios. Hasta hace poco, que obviamente hubo que hacer movilización social y comunitaria con juicios a los alcaldes para que esto se deje de dar. Nosotros, 120 kilómetros abajo, que estudiábamos, encontrábamos todavía plásticos, zapatos viejos, todo al sur, frontera con el Perú. Miren, terrible, ¿no? Ahí está un carro moderno, aquí está, perdona, miren ustedes, aquí está el logo del municipio para variar, ¿no? Bueno, y obviamente, claro, a nivel social, podemos ver los recicladores. Pero bien, Cuenca Bajo, en las comunidades remotas de Gramadal, Las Vegas, frontera con el Perú, como les decía, 120 kilómetros río abajo de lo que vieron antes las plantas de beneficio, hay comunidades, hay gente que no tienen agua potable, que no tienen ni siquiera pozos y que tienen que obviamente utilizar para su vida el agua del río, que muchas veces les llega de esta naturaleza, turbio. ¿Cómo van a beber esa agua? Y aquí viene el otro elemento que hemos dicho del enfoque ecosistémico, lo cultural, lo ancestral, el saber popular. La gente, entonces, la ama de casa iba con su hija a lavar la ropa en el río turbio, pero iba llevando sus baldes para llevar el agua a la casa, porque no tiene otra fuente más que esa. Y con la sorpresa que nos topamos fue que la señora, a más de los baldes, tenía esta plantita, que es la pitahaya silvestre, que lo aplastaba, lo machacaba y lo daba vueltas en el agua del río que lo sacó de acá, turbio, y en pocos segundos el agua se aclaraba. La sustancia de la plantita hacía que flocule, en términos químicos, que sedimenten el material particulado, y con eso las sustancias químicas, y tenían por lo pronto agua media bebible y usable para el consumo humano. Vean ustedes, esto es lo que hemos dicho del saber popular. Yo he dicho en muchas de las exposiciones que he presentado esto, que hubiésemos querido un biólogo para que nos estudie qué característica de sustancia es la que emanaba esa planta, que no era obviamente tóxica y que permitía esa función. Los niños en la mañana iban antes de ir a la escuela para llevar su agua en estos recipientes también, para beber en el recreo. Miren ustedes qué drama social de lo que estamos hablando, de la exposición a sustancias químicas. Este es de que el municipio otorgaba esos muebles miserables y sustancias químicas. Perdón, digo, sí. Nosotros hicimos entonces, por lo tanto, hicimos nosotros investigaciones con el enfoque y había que estudiar todo un plan de muestreo con un equipo transdisciplinario de geoquímicos. Esa es otra cosa que el enfoque ecosistémico plantea. Como el enfoque es integrador, como tiene una serie de aristas, el médico, el ingeniero, el bioquímico no puede dar cuenta solo de esa realidad.
necesita ser un equipo transdisciplinario, que es otra de las propuestas del enfoque ecosistémico. El trabajo transdisciplinario y de la participación social de los trabajadores y de la comunidad. Eso es fundamental. Entonces, con un equipo transdisciplinario marcamos, ¿no es cierto?, el mapa de muestreo. Aquí está la zona minera, aquí están los ríos transparentes, aquí está la zona donde toman el agua la señora con el baldecito de la frontera con el Perú. No voy a entrar en detalles. Toda esta señalización y definición de mapa de muestreo se hace no al ojo, sino con criterios, ¿no es cierto? Pero bueno, a lo que yo quiero llegar es que no es sencillo, no es cuestión de meter el frasquito de orina en el río para tomar las muestras. También, como se requiere técnicas especiales en el centro laboral a nivel ambiental, se necesitan también equipos y procedimientos especiales para hacerlo con geoquímicos, con ambientalistas, con bombas peristálticas, con mangueras tratadas previamente. Se hace el estudio del material particulado filtrando el agua, el estudio de sedimentos, viene también la integración que damos en los estudios ambientales, el estudio de los suelos, ¿no es cierto?, con para tener las muestras que luego van a ser llevadas al laboratorio, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los resultados? Este sistema de coordenadas nos permite ver en las ordenadas el material particulado y en las abscisas nos permite ver la cuenca. Aquí está la zona minera, acá río arriba 40 kilómetros, río abajo 120 kilómetros, simple para entender este gráfico. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Como ustedes ven, en el agua transparente nada de material particulado, pura roca, agua transparente. En la zona minera, miren cómo se dispara y luego va bajando hacia arriba. Hay que estudiar en la época de seca y en la época de lluvia. En la época de lluvia sube mucho porque obviamente el caudal es más alto. No voy a entrar en esos detalles. Pero correlativamente con este material particulado tenemos las sustancias químicas. Igualmente, miren, en la zona de puntos blancos o piston points, como llaman los gringos, zona alta, nada de mercurio. En la zona de las plantas de beneficio, ¿cómo sube? Y acá igual, mercurio. Plomo, el mismo perfil, nada en las plantas, digamos, en la zona, ¿cómo se llamaría? Cuenca alta, por darle un nombre, ¿no? En cambio, miren cómo el plomo ingresa, por lo que ustedes vieron en el proceso de trabajo, también en la otra época. Miren el manganeso, el mismo perfil. Entonces, con eso ya nos íbamos dando cuenta que en el material particulado estaban altas concentraciones de estas sustancias químicas. Ni se diga en los sedimentos, pero los sedimentos la gente no lo toma. El agua sí, que está con el material particulado y por tanto con las sustancias químicas. Algo había que hacer. La investigación nos había dicho entonces con esto que estas sustancias, estos metales pesados, manganeso, plomo, mercurio, estaba en el material particulado. Por lo tanto, por lógica, había que sacar ese material particulado con las sustancias químicas para que pueda la gente beberlo. Eso conversamos con la gente. Pero antes de pasar a esa parte, una curiosidad científica importante que está publicado en un artículo que ha tenido impacto mundial es el siguiente. Si encontramos nosotros mercurio, nosotros tenemos que hacer el análisis en los trabajadores y en la población del mercurio en la sangre, el mercurio en la orina, el mercurio en el cabello. Vean ustedes cómo es importante saber de qué mercurio estamos hablando y de qué sustrato se necesita para estudiarlo. Eso no fue fácil descubrirlo. Estudiando bastante, interactuando con otros investigadores, vimos que, en resumidas cuentas, el mercurio inorgánico se lo estudia de mejor manera en orina. El mercurio orgánico en el cabello. El mercurio total en la sangre.
Entonces, cuando estudiamos nosotros el mercurio en el cabello, que es el que ya estaba biodisponible, el que va a impactar en el sistema nervioso y en otros órganos, ¿no es cierto? Esperamos encontrar altas concentraciones en un laboratorio de Brasil. En el Ecuador no hacíamos ese examen. Y nos tomamos con la sorpresa de que no había metilmercurio en el cabello de la gente. Decían, no, eso no puede ser. Vimos que había mercurio en la curva que ustedes vieron anteriormente y no puede ser que no tengamos mercurio en el cabello. Mandamos al Canadá pensando, que algo que siempre hay que pensar en los investigadores, que no hicieron un buen análisis en el laboratorio, por más Universidad Federal de Río de Janeiro que sea. En las pruebas que mandamos al Canadá, la misma cosa, compañeros y compañeras. No había metilmercurio en el cabello. Y ahí sí nos quedamos con la gran duda. ¿Qué está pasando? Entonces, el geoquímico francés, que era de nuestro equipo, hace un análisis, no les voy a entrar en los detalles, y encuentra que igualmente en la misma gráfica, río arriba, zona minera, río abajo, concentraciones de metilmercurio. Metilmercurio había en la zona no minera. En la zona minera ya no había metilmercurio. Tanto en la zona, en la época de lluvia como en la época seca. La curva se repetía. Y la gran duda era, ¿por qué? No sabíamos por qué. Miren cómo es la investigación. Porque miren la curva, acá está, el metilmercurio, yo ya no bajo a nada. El momento en que íbamos, eso fue el 2006, ¿no es cierto? Terminó él en Bolivia, ahí también donde nos encontramos con Néstor en Bolivia, en un seminario, en un panel, en un congreso internacional, presentó esto el amigo colega del equipo, el francés, esta novedad. Ni él ni nadie sabíamos por qué. Eso fue más o menos noviembre del 2006. Dijimos, Marc Roulet, tenemos que investigar por qué pasa esto en las sustancias químicas y en la naturaleza, cosa nunca vista. Como ustedes vieron en la gráfica inicial, los peces y la naturaleza tenían el 80% de transformado en metilmercurio. Aquí no. Decimos, tenemos que volver a la zona para estudiar qué está pasando con hipótesis, porque así es la investigación, generan hipótesis nuevas. Y lamentablemente él se murió con un infarto, jovencito de 38 años, y nos dejó con la duda. Años después, con otro investigador de la Universidad Federal de Río, ya tuvimos algunas hipótesis que no les quiero alargar el cuento. Hicimos el estudio ya con isótopos, tomando las muestras. Este es el famoso amigo Guimarães de Brasil, y este es un colega de ingeniero de minas del Ecuador, y fuimos a estudiar. La hipótesis era, colegas, de que el cianuro, como otro componente de la contaminación, estaba matando a las bacterias sulfato reductoras que transforman el mercurio inorgánico en orgánico. Y obviamente, como se oxida rápidamente, hay que hacer análisis in situ. Y por lo tanto, con el reactivo y colorímetro que te íbamos llevando acá, se tomaba la muestra. Si cambiaba de color la muestra de color incoloro a rosado, es porque había cianuro. Obviamente, ahí está. Ya solo cualitativamente nos dimos cuenta que ya había. Y si es que había mucho cianuro, cambiaba a color azul. Ya, con eso nos dábamos cuenta que había mucho cianuro. Cosa que no era novedad para nosotros y veíamos que de las plantas de beneficio se elimina. Pero había que ver también la cantidad, pues o sea, hacer investigación y hacer la lectura, el aparatito. Y el aparatito no alcanzaba a leer porque estaba sobre el rango. Le quedaba muy chico el espectrofotómetro por la gran concentración de cianuro que había. Pero el punto no era solo eso. Había que comprobar si ese cianuro efectivamente estaba afectando a las bacterias sulfato reductoras y por lo tanto no teníamos la posibilidad de tener al mercurio biodisponible, que es lo que ustedes estudiarían en la clase anterior. ¿Y qué pasó? Se hicieron los estudios radioisotópicos y se encontró
con isótopos que en esta curva que está a la distancia, ¿no es cierto?, de las plantas, igual, misma gráfica hasta el sur, y acá las concentraciones de cianuro, miren, de cianuro, la concentración, encontramos que antes de las plantas de beneficio, obviamente que no había cianuro, porque ahí no había plantas. Pero miren, en la zona minera, en las plantas de beneficio, cómo se dispara la curva de cianuro en ese sector. Y obviamente va bajando rápidamente porque se va oxidando hasta llegar casi a nada en la frontera. Ya, había entonces que eso combinar esta concentración del cianuro con esta otra cosa, con las bacterias sulfato reductoras y con el metilmercurio, ¿no? Y miren ustedes lo que pasó. Acá en azul son las bacterias y en rombo el metilmercurio. En la zona no minera había cianuro, perdón, ¿qué digo? Disculpen, habían bacterias de la naturaleza y por lo tanto transformaban el mercurio inorgánico que existe en la naturaleza por erupciones de volcanes, por lo que sea, de millones de años, eran transformados en metilmercurio por acción de las bacterias. Aquí se comprobaba eso. Pero justo en el lugar de las minas, donde había alta concentración de cianuro, miren qué pasaba con las bacterias. Casi nada, y por tanto casi nada de metilmercurio. Se iba, por tanto, recuperando de poco hacia abajo. Esa es está publicado un artículo que ha sido impacto, como les decía, a nivel nacional, porque la contaminación más bien poliquímica generaba una situación casi, entre comillas, protectora de los peces de los. Sin embargo, algo afectaba. Pero bien, en los peces estudiamos, encontramos obviamente también en este enfoque ecosistémica, había que ver, ¿no es cierto?, cómo se expone la gente. La gente se expone bebiendo el agua, pero también comiendo peces. Ahí está toda esa visión ecosistémica, tomando muestras con un biólogo y teólogo importante, y aquí en cambio se encontraban plomo en los peces, ¿no? Y obviamente ya los trastornos, especialmente del sistema nervioso de la población trabajadora y no trabajadora. Vamos a ir avanzando para dar tiempo a las charlas, a las preguntas, si ustedes tienen algo. Miren ustedes, estudios de los trabajadores con aparatitos especiales, ¿no?, para detectar el vapor de mercurio que se exhala. Este es una muy buen equipo para estudiar sin necesidad de pruebas cruentas en los trabajadores, ver si tiene mercurio o no. Hay que averiguar si tienen amalgamas. Recuerdan ustedes que antes había amalgamas que se utilizan en el mercurio. Los dentistas, Estela Sensi, ¿cómo estás? Ella sabe muy bien de estas cosas, pero había que tomar en cuenta ese asunto para corregir lo que se había expulsado el vapor de mercurio, ¿no? Y claro, lo que les decía hace un momento, es bueno saber que el impacto son subclínicos, que pruebas clínicas de los trabajadores en la población a veces no lo detecta, que es importante usar pruebas para de alta sensibilidad, son las llamadas pruebas neuroconductuales, que no me voy a entrar en detalle porque eso es fruto de otro tipo de conferencia, mucho más larga, pero ahí se ve precisamente cómo está la fuerza, que no es solo apretando la mano, sino con equipos, también ver la coordinación, la ataxia y la estereognosia con estos equipos para introducir acá, ¿no es cierto?, el temblor que puede haber y obviamente las pruebas cognitivas. Nosotros utilizamos la prueba de Revin para los niños y ahí encontramos obviamente aspectos bien importantes que también está publicado en otro artículo. Pero lo interesante, colegas, miren ustedes de cuán importante es la visión integradora, que encontramos altas concentraciones de plomo en la gente. Miren usted, lo que está en rojo es plomo. Y claro, había plomo en el río, pero no era para tanto. Había plomo en los humos metálicos, pero no era para tanto. Es que había que pensar otras fuentes. Y allá pintura, nada, es bareque. Carros, nada en el sur, porque no hay carros, hay caballos y mulas. Así se llegaba. ¿De dónde? No sabíamos. Otro cuento largo que no quiero tampoco cansarles. Después de dar cuantas vueltas y errores en nuestras encuestas, descubrimos
que la gente del sur utilizaba estas ollas hechas en Perú que tenían altas concentraciones de plomo. Y esas fueron las que, obviamente, uso de ollas, la gran mayoría, ¿vean? El 93% usaban ese tipo de ollas que se llaman de fierro y que nosotros estudiamos acá en el laboratorio de la universidad y habían plomo. Entonces, terminando, ¿no? La gente que estaba trabajando en las plantas de beneficio tenían más plomo que no, a excepción de las comunidades de abajo por las ollas. El temblor tenían más los que estaban expuestos a mercurio que los que no. Y aquí es la prueba, diríamos nosotros, socialmente importante, porque estudiamos en los niños. En los niños estudiamos, ¿por qué estudiamos en los niños? Una de las pruebas neuroconductuales que es la inteligencia, porque tiene una connotación social. Si están intoxicados con sustancias químicas, como en este caso el manganeso, que es un metal pesado, que afecta a la inteligencia, comprobamos que los niños que tenían mayores concentraciones de manganeso en el cabello tenían un rendimiento menor en inteligencia, porque el puntaje de rating equivalente a mayor puntaje, menor inteligencia. Es indirectamente proporcional. Directamente sería así. Y eso está publicado en un artículo que se publicó en una revista de EcoHealth de los Estados Unidos de Inglaterra. Este impacto social de la exposición a sustancia química como producto de una actividad importante que, además de comprometer la salud de mineros, comprometió la salud de la población y de los niños. Y obviamente que la investigación, el enfoque ecosistémico dice que debe servir para cambios, reuniones con los mineros en la parte alta para utilizar formas de protección con retortas para que no se expongan a mercurio, sorbonas para evitar la exposición a ácido nítrico, tambores de amalgamación, ¿no es cierto? Trabajo con las municipalidades para ordenanzas municipales que limiten un poco la acción con políticas y decisores políticos para ordenanzas municipales que se lograron, ¿no es cierto? Trabajo con los jóvenes para también fomentar un poco el cuidado del ambiente y de la salud. Ellos son muy sensibles, como pasó en Curitiba, en Brasil, que marcaron el asunto ambiental y de salud, ¿no es cierto? Y obviamente reproduciendo a maestros para que ellos a su vez reproduzcan en los alumnos esta cosa, en la cuenca baja utilizando sistemas de difusión popular, ¿no? Para que entonces buscar soluciones. Y los mismos padres de familia, muchos de ellos analfabetos, se dieron cuenta que filtrando el agua, fruto de la investigación que vimos nosotros que había metales, se podía impedir que los niños toman esa agua contaminada. Hicieron los filtros que lo utilizaron para la escuela en primer lugar. Esa es la profesora de una escuelita miserable, esos son los padres de familia, es el líder, hincha de la selección de fútbol del Perú, que le gana al Gran Rosario de allá de nuestra querida Argentina. A los, ¿no es cierto?, les ganan no solamente en los estadios de allá, sino también en los de acá. Ahí se está muriendo Jorge Cohen, ¿no es cierto? Y el agua transparente. Pero no se quedaron, porque dijeron el agua en las casas, un filtrito no alcanzaba. Lucharon, se organizaron para arrancarles a las autoridades, prefectos, agua potable. Primero en una cuenca intermedia y luego en la cuenca baja, final un tanquecito de potabilización para tener agua, ahora sí, el mismo hincha de la selección, regando sus áridas plantas para tener agua de consumo más seguro. Y obviamente que después consiguieron vivienda y otras cosas en esta población hermosa de Zaruma. Y nosotros tenemos algunas publicaciones que están en la carrera, que ustedes los pueden consultar, que están también en internet, por acá. Otra que acabamos de publicar recién también, y muchos artículos que hablan de lo que estamos ahorita comentándoles y que hemos hecho el esfuerzo de hacerlo en tiempo récord para hablar de las sustancias químicas en la salud, en el trabajo, desde un enfoque ecosistémico. Hasta ahí nomás me sé
cualquier cosa me preguntan, no sé. Mentira. Por favor, disculpe del tiempo. Silvia Hielo, usted tiene la palabra. Gracias, Oscar. Vamos a ver si hay preguntas en la sala. Uy. Le daremos a los entonces ahí. ¿Cómo se componían?